Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Presidencia de la República. Me acompaña el doctor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y quien en cabeza del Gobierno Nacional tiene todo el apoyo y la responsabilidad en este registro, pero acá también hemos contado con un sinnúmero de entidades, mencionaré solo algunas: la Federación Nacional de Personeros y los Personeros en Colombia, la Defensoría del Pueblo y nuestros socios internacionales OIM, ACNUR y USAID. Y hoy estamos acá cumpliendo un mes del Registro Administrativo de Migrantes y a solicitud del señor presidente queremos darle a la opinión pública a conocer cómo avanza este proceso. Doctor Carlos Iván. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. En el mandato del decreto 542, que fue emitido el 21 de marzo del 2018, se encomendó este trabajo del Registro Administrativo de Migrantes venezolanos en Colombia por el periodo de 2 meses. Hoy quiero presentar un balance logístico del proceso que hemos iniciado en compañía de todo el esquema que ha sido anunciado acá por el gerente, por el doctor Muñoz, y que hasta el momento podemos decir que se han dado unos acompañamientos y unos trabajos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista como Estado, con éxito, para lograr el objetivo que traza el decreto en mención, que el 542. Abrimos un trabajo en 523 puntos inicialmente. Hoy podemos decir que se amplió a 753 puntos en el país, lo que quiere decir que la demanda ha ido incrementándose, pero la oferta de nosotros como sistema y como gobierno y como Estado se ha podido servir. Inicialmente hablamos de colocar 5 equipos móviles para trabajar en norte de Santander, La Guajira, Arauca, equipos móviles que en su momento explicamos era para llegar a algunas veredas, algunos corregimientos, algunos municipios, y ha sido exitoso desde el punto de vista de la cobertura. Ampliamos a 2 equipos, a unos equipos adicionales, y hoy podemos decir que son 8 los que se han ido generando en desarrollo ampliado. Igual el número de departamentos, iniciamos con 21 departamentos y estamos ya con una cobertura de 27 departamentos de trabajo continuo. Y el número de municipios ha sido incrementado de una manera exponencial. 188 municipios de 51 que iniciamos. Eso quiere decir que el proceso del registro se ha ampliado y con una cobertura del orden nacional. Como algunos temas importantes para que nos entiendan qué requiere un registro en este sentido, recordando que esta va a ser una de las experiencias más importantes en el manejo de registro migratorio. Pensamos que el primero que hace en ese sentido, con la experiencia del registro de damnificados, pero en esta cobertura ha sido para nosotros un buen aprendizaje, pero también un buen reto para colocar las capacidades del país. Una plataforma que hoy tiene una infraestructura importante porque toda la información se sube a la nube. Es una información muy seria, es una información que tiene una disponibilidad de usuarios que podríamos trabajar simultáneamente. Tenemos capacidad hasta 3.000 usuarios y en la práctica subimos o trabajamos 780, 750 diarios, así que tenemos una buena capacidad con los servidores y un balance de carga continuo y con una buena disponibilidad. Para esto es importante resaltar que tenemos activados alrededor de 20 entidades. Esto solo no se hace. Por eso el reconocimiento que se da a las entidades de gobierno nacional, departamental, municipal, a las entidades del Estado. Quiero resaltar muchísimo el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo y las personerías, por supuesto, como estados y los organismos que nos cooperan. Pero la Defensoría del Pueblo es garante para que los hermanos venezolanos se sientan y es un proceso digno de respetarlos a ellos como seres humanos y de acompañamiento en todas las inquietudes que vienen. Los migrantes venezolanos no vienen acá a Colombia sino por una necesidad, si no estuvieran allá, pero traen muchas inquietudes, hay que oírlos. Y entidades como la Defensoría, las personerías, los organismos que nos han acompañado como OIM en varios puntos, ha sido clave para que además de ser una anotación, sea también un contacto humano. O sea,
Permanentemente hay alrededor de 940 personas trabajando día. Hay 940 personas, imaginen eso, diario. Hemos hecho un cálculo y al menos esa sumatoria llega a 37.443 horas de trabajo. En zonas de frontera son 8.100, en Bogotá 3.400 y en el resto del país 25.000 horas de trabajo continuo. La logística ha requerido de al menos 40 reuniones de seguimiento, de preparación, muchas en las regiones, todas los días se hacen seguimientos diarios desde la central en Bogotá con todo el equipo local. Se han instalado equipos de cómputo, impresoras, elementos de mobiliario, vehículos operando. Se mantiene todo un sistema de movilización de equipos de oficina y algo importante, el bienestar de todas las personas que están operando requieren un bienestar y se ha garantizado desde el punto de vista de la logística nacional. Hemos recorrido 5.938 kilómetros con las móviles en cada uno de los departamentos como el norte de Santander, La Guajira, Arauca, Magdalena y Bolívar. Y estas móviles han hecho recorridos en 34 municipios adicionales. Por eso uno puede decir que la cobertura que se está dando es una cobertura demandada y que la oferta nuestra en el soporte ha sido importante. Especial también recordar los horarios. Los horarios porque quiero decir que en cada una de las regiones, aun estando dispuesto todo el equipo, hay puntos que nosotros llamamos como puntos picos. La gente llega en cada región a diferentes horas, unos más por la mañana, otros al mediodía, otros por la tarde, pero mantenemos el siguiente horario. En lo que es la zona de frontera norte de Santander, La Guajira, Arauca, de lunes a domingo, o sea, todos los días, de 7:30 a 6 de la tarde. No cerramos en ningún momento en estos horarios. En Bogotá, en las personerías locales, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los fines de semana, para dar también cobertura en el IDIGER, que es en Bogotá, tenemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En el resto del país, en todo el resto del país, estamos cubriendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Son procesos que se han coordinado y que han generado esa prestación de servicios. Este trabajo continuo, esta situación que hasta el momento no ha presentado ninguna efectos contrarios a lo normal, es lo que hace que hoy podamos ya tener subidos en la plataforma y ya para análisis informes de los registros oficiales. Recuerdo nuevamente que la información de los registros la estamos haciendo bajo el estricto seguimiento del registro que se maneja como el de los damnificados, en este caso desde migrantes, y que oficialmente la entidad es la unidad de gestión de riesgo, la responsable de esta información, que se la trasladamos al gerente y la presentamos bajo este mecanismo oficial de comunicados como estos, o en Consejo de Ministros, o en el registro, en la información que entregaremos al final del periodo. Sobre esta parte, pues hay que mantener algo importante y decirles a todos mensajes que hemos recibido de los hermanos venezolanos y que lo transmití en Consejo de Ministros al presidente, y por eso le digo a todos ustedes, los venezolanos están recibiendo esta atención de registros de la manera más agradecida. ¿Por qué? Porque han visto una logística, ha visto una institucionalidad, ha visto la mano amiga de los agentes del Estado y de las instituciones para darles el tiempo y registrarse, pero además de eso, decirles que lo que estamos planteando es saber cuántos son en Colombia para la formulación de la política pública de asistencia humanitaria que el gobierno va a trazar una vez se cierre este proceso de información. Ese mensaje lo transmito porque también eso está impactando de manera positiva y eso motiva a nuestra gente que está operando para seguir atendiendo de la manera como se ha hecho hasta el momento. Carlos Iván, muchas gracias. Vamos a pasar a las cifras de lo que ha arrojado el registro en el primer mes. Para recordarle a todos los que nos están viendo y oyendo que este es un registro que el Gobierno Nacional decidió hacer por 2 meses. Era realmente ambicioso. En Turquía, donde han hecho un registro de las muchas y miles de personas que han salido de Siria por el conflicto, hicieron un registro, pero han durado 3 años. En Jordania lo han hecho. Hemos aprendido de todas esas experiencias a través de nuestros socios internacionales y les puedo decir con toda claridad que este es un proyecto ambicioso y que hasta ahora en este reporte que entregamos del primer mes de los 2, o sea, de la mitad, podemos entregar un reporte positivo.
A este momento, con corte al sábado por la tarde, es decir, cuando se cumplió un primer mes, había habido 203.989 personas registradas de migrantes irregulares que no están en condición regular en Colombia y que tienen vocación de permanencia en Colombia. No hay que confundir este número con los que están en tránsito, con los que pendulan en los puentes, con los que son colombianos. Estos son solo venezolanos que ingresaron de manera irregular al país y que están accediendo a este proceso de registro, y esto ayuda un poco a mitigar algunas angustias de algunos escépticos que al inicio dijeron que tal vez los venezolanos no se iban a acercar. No, se han acercado de manera organizada, se han atendido con empatía y con seriedad y se han acercado en las expectativas que nosotros nos habíamos propuesto. Esas 230.989 personas hacen 106.476 familias, es decir, son familias de 1.9 personas. Por las experiencias y la información que tenemos, sobre todo de OIM y los estudios que han hecho otras agencias, creemos que esas familias pueden ser más grandes. No están todas las familias de venezolanos completas. Lo que ha generado esta crisis, además, es que ha roto las familias en Venezuela. Y eso ha hecho que parte de esas familias estén hoy acá en Colombia buscando un mejor futuro, pero partes de ellas todavía están en Venezuela y seguramente van a venir en los próximos meses. De ese grupo, el 23% son niños, niñas y adolescentes, 48.164, un 23% que responde más o menos a las características etarias que puede tener la población en Colombia. De esos niños, niños y adolescentes, el 10%, 20.631, Carlos Iván, son niños entre 0 y 5 años. Ahí tenemos un reto enorme. Lo hemos atendido con la prestación de más de 24.560 atenciones que ha hecho el ICBF en el último año, estos niños, niñas y adolescentes, pero lo vamos a tener a mediano plazo. Obviamente el resto son adultos. Hay una población que es un porcentaje dentro de los adultos que son mayores de 60 años. Y es interesante, aunque aquí no está todo el dato desagregado, que entre 18 y 26 años hay un porcentaje importante de personas, que quiere decir que vamos a tener a futuro de todas maneras una gente joven que seguramente va a ayudar al beneficio del tema. ¿Cómo se ha comportado el registro desde el punto de vista geográfico? Cuando empezamos, más del 60% de las personas registradas se hizo en frontera. Eso ha venido disminuyendo. A hoy, en los 3 departamentos donde hay más migración en frontera, es decir, Guajira, norte de Santander y Arauca, tenemos el 54% de las personas registradas. Si sumamos los otros 4 departamentos de frontera, y no olvidemos que tenemos frontera con 7 departamentos en Colombia, llegamos al 58.7%. Es decir, que de todas maneras en este fenómeno migratorio mucha gente ya se ha desplazado hacia el interior del país a muchos municipios. Evidencia de ello es el mapa que Carlos Iván explicaba al inicio, donde ya estamos en 188 municipios haciendo registro, porque hemos tenido llamadas de los alcaldes, de los personeros, de que allí hay presencia de venezolanos. De esos 3 departamentos de frontera, obviamente en norte de Santander está el 23% de las personas, en La Guajira el 19.8% y en Arauca el 10.29%. Se destaca Bogotá con el 11.96% y los 3 departamentos de la costa Caribe, 3 de los departamentos de la costa Caribe, en especial Magdalena, Atlántico y Bolívar. Hay también una gráfica de cómo ha sido la tendencia. Obviamente hay una caída los días domingos, por razones obviamente del comportamiento, y bajó un poco la última semana la tendencia semanal, pero hoy con este corte haremos una revisión para saber cómo podemos seguir incentivando el proceso. En identificación, la inmensa mayoría de ellos tienen algún tipo de documento, o cédula venezolana, o pasaporte, o cédula de extranjería. Son muy pocos, afortunadamente, los que no presentan documento, y esto nos ayuda en el proceso del tema de notificación. Y es interesante, y lo comentábamos con Carlos Iván, que hay varios que tienen, obviamente, otra nacionalidad. Hay un proceso adicional de enfoque diferencial, y es decir que aquí, sigamos por favor, es decir que acá también hemos hecho un análisis y tenemos 17.255 personas de diferentes grupos étnicos que se han registrado. Acá tenemos un reto inmenso porque tenemos más de 13.942 indígenas que se han registrado en este proceso. Es de todo sabido que tenemos un número muy importante y muy rico de pueblos binacionales indígenas a lo largo de la frontera. Obviamente la mayoría han sido los wayú en La Guajira,
pero tenemos Barí en el Catatumbo, tenemos Yucpa en norte de Santander, tenemos Banivas en Vichada, es decir, que aquí también tenemos un reto a mediano plazo de poder identificar esas poblaciones, lo propio con algunas poblaciones afrodescendientes, raizales y gitanos, y algunos de grupo transgénero que requerirán una aproximación particular y específica para evaluar políticas diferenciadas. En salud, dos datos que son interesantes, entre el 4 y el 5% reportan ser mujeres embarazadas. Muchas de ellas a veces les dicen que si vienen a tener los niños a Colombia van a ser colombianos, no es cierto. Colombia otorga la nacionalidad a quien tiene padre o madre colombiana, pero no a quien nazca acá en el país. La mayoría obviamente no reporta estar afiliado a ningún sistema de seguridad, pues por obvias razones son irregulares, no tenían afiliación al sistema en Colombia, pero como les digo, tenemos unas cifras importantes de atención en urgencias, superando los 45.000 atenciones de urgencias en el último año y más de 150.000 dosis de vacunas aplicadas a migrantes venezolanos, regular o irregular, a cargo del Estado colombiano. Y en enfermedades crónicas, pues obviamente se nos presenta también un reto a mediano plazo. Esto no es un reto solamente de Colombia. En el Consejo Extraordinario de la OEA, al cual asistí el lunes pasado, muchos de los países, por lo menos 10 de ellos, ya también empiezan a reportar algunas preocupaciones, no solo por las enfermedades de carácter transmisible, sino porque muchos de los venezolanos, por la circunstancia calamitosa del sistema de salud venezolano, vienen con unas enfermedades de alto costo, como cáncer y otras, y VIH, que están generando presiones en los sistemas de salud de la región. ¿Qué característica de educación y ocupación, sigamos, tienen las personas que llegan? Es interesante saber que por lo menos un 20% de ellas tienen niveles técnicos, universitarios o posgrados. Allá a futuro, para empezar a mirar los aspectos positivos de la migración, vamos a tener que trabajar con esas personas para buscar oportunidades y que ellos puedan aportar en el tema del proceso. La mayoría de ellos pues, se encuentra en circunstancias, digamos, de informalidad laboral. ¿Cuál es el origen de estos migrantes? El 35% reporta provenir del estado de Zulia, estado fronterizo, y un 7% del estado del Táchira, o sea, más o menos un 50% sumando los otros estados, Bolívar, Amazonas y Apure, que también son estados fronterizos, reportan venir de esos estados, pero ya también vienen de otros estados al interior del país. Es decir, que en este fenómeno migratorio ya no solo es la gente de frontera de donde vienen y ya no se están quedando solo en la frontera. Eso es un tema a resaltar en este proceso que nos requiere una dimensión de análisis. La mayoría de ellos dice que quiere permanecer por un tiempo en Colombia, más del 80%, pero de ese porcentaje, cuando se les pregunta que si las condiciones mejoran en su país volverían, también un inmenso porcentaje dice que quiere volver, que es lo que todos esperamos en la región. ¿Qué recomendaciones construidas con el equipo de unidad de gestión de riesgo, con todos nuestros socios? Queda un mes de registro. Quiero invitar a nombre del gobierno nacional y de la comunidad internacional a los venezolanos irregulares a que se registren. Esto no les cambia su estatus migratorio. Esto no es para bonos alimenticios, esto no es para mercados, esto no es para temas electorales. Esto es para que el Estado colombiano, que ha actuado de manera seria y organizada, tenga la información y nos permita hacer un diseño de una política pública humanitaria más acorde en el marco de nuestras restricciones fiscales, pero siempre con empatía y con generosidad. Se realiza de manera presencial, acaban de ver de ustedes la inmensa logística que coordina la Unidad de Gestión de Riesgo para tener atención en los más sitios que se pueda, y yo los invito a que se acerquen. La información del registro no genera sanciones de carácter migratorio, pero nos va a permitir tener una mejor caracterización de estas personas para que a mediano plazo lo puedan hacer. Es un registro gratuito y no requiere ningún tipo de intermediarios. Yo les agradezco mucho la presencia, era nuestra responsabilidad entregar esta información que permita tener un panorama general, pero nos queda un mes. Vamos bien, pero vamos en la mitad de la tarea y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla de manera exitosa. Muy bien, ahora vamos a abrir un espacio para los colegas periodistas, Orlando Villar de Caracol Radio, Daniel Blandón de CMI y Jimmy Ávila de RCN Radio. Orlando. No se le oye. A capela, a capela. Santos ha hablado que se registran alrededor de 1 millón de venezolanos ya en Colombia, incluyendo
los que tienen, los que no están de forma irregular y los que están, digamos, de alguna manera haciendo ese paso de irregulares, haciendo este registro. Usted dice que van 200.000 censados. ¿Nos podría precisar un poco esa cifra del millón que habla el presidente Santos? ¿Cuántos son documentados o cuántos están de manera irregular y demás? Y en cuanto al registro que usted nos explicaba ahorita, ¿me podría precisar la cifra o nos podría precisar la cifra del porcentaje exacto de cuántos venezolanos han respondido que regresarían a su país si las condiciones se dieran de mejor manera en Venezuela para que así se diera? Gracias. No sé si tomamos las otras preguntas o vamos uno por una. Ok, no, lo primero es que yo quiero que seamos muy cuidadosos en este tema de las cifras. Nosotros tenemos que ser muy responsables. El presidente habló de una cifra, la cual es cierta, pero responde a otra dinámica distinta. A ver, en Colombia hay alrededor de 320.000 venezolanos regulares, según las cifras de Migración Colombia, compuestas por un grupo de más de 177.000 personas que accedieron al PEP o Permiso Especial de Permanencia, personas que tienen visa o cédula extranjería o personas que han sellado su pasaporte y tienen un permiso de estancia hasta de 180 días. Ese grupo de venezolanos está de carácter regular. Además de ellos, hay un grupo muy importante, por lo menos de 400 a 500.000, de que calculamos son personas que están de manera irregular en Colombia. Pero por eso estamos haciendo el registro, para tener ese número en un mes de manera mucho más exacta, clara y con una percepción sociodemográfica de esas personas. Más por lo menos 230.000 que han entrado al país y han salido por Rumichaca. En lo que va de este año, ya han salido 230.000 venezolanos que han ingresado por los 7 puntos de la frontera con Venezuela, cruzado Colombia y salido por Rumichaca hacia los demás países. Eso suma 1 millón. Más o menos ha habido 1 millón de venezolanos en este año. Pero yo les pido que seamos cuidadosos para no mezclar. Hoy la noticia y la información es, en el cálculo de ese grupo de irregulares, que lo que tenemos es una aproximación estadística bastante buena, pero lo queríamos hacer en el detalle. En la mitad del registro llevamos 203.989 venezolanos registrados. Nos falta un mes. Al término de ese mes, ¿cuál va a ser el número? No lo sé y no vamos a adivinar con ello, pero creemos que puede ser una cifra cercana a lo que hemos tenido la claridad de decir en los cálculos que ha hecho sobre todo Migración Colombia, de que pueden ser el número de los irregulares. Hoy estamos contando de todo ese universo una parte, que son los migrantes irregulares. Hace 8 días hablamos de los colombianos retornados y otras son las cifras distintas. Hoy estamos con los migrantes irregulares que están accediendo al registro, vamos en 203.000 y nos falta un mes de registro en ese proceso. Y la segunda pregunta sobre el tema del retorno. De los que se les preguntó que si se quedarían, la inmensa mayoría, más del 80%, dijeron que iban a permanecer por un tiempo en Colombia, un tiempo indefinido, no son tan específicos en hacerlo, pero de ese grupo también el 70% les dijeron si mejoraran las circunstancias en su país, consideran por lo menos la idea de que pudieran volver en un mediano plazo. Ese es un dato simplemente interesante para poder enseñar que no necesariamente la gente está saliendo por gusto, porque le parezca importante salir con todas las penalidades que hagan y venir acá, sino simplemente porque se están viendo obligados por la situación. Muy buenos días, Daniela Blandón, de CMI. ¿Hacia dónde iría dirigida esa política humanitaria en 2 aspectos que yo creo que son los que más preocupan en este momento, que son el laboral? Muchas personas se están sintiendo de pronto que las plazas laborales de colombianos se están viendo desplazadas, perdón la redundancia, por las personas que vienen de Venezuela, y el tema de salud. Ellos están requiriendo muchos servicios y en Colombia pues también muchos consideran que digamos están siendo o se están afectando porque pues toda la atención pues va a ir dirigida a ellos. Hay esas dos preocupaciones en el imaginario colectivo. Claro, pero estoy en desacuerdo con las 2 afirmaciones y le voy a dar varias razones para ello. La primera, aquí no ha habido ningún desplazamiento de ninguna cita en el sistema público de salud colombiano porque hayan atendido a un venezolano. Y eso yo creo que hay que dejarlo claro. Aquí la red pública, la política humanitaria ya está en curso, lleva 1 año y medio en curso. No estamos empezando como gobierno. Y la política humanitaria incluía una atención en urgencias, que hoy ha habido 45.260 atenciones en urgencias en la red pública hospitalaria de ciudadanos venezolanos. O sea, hoy ya hay atención humanitaria. Ha habido cerco epidemiológico, ha habido además más de 150.000 dosis de vacunas, es decir, hoy ya hay una atención.
Y claramente la política tiene que ir guiada a mirar si hay la capacidad fiscal para ampliar esa prestación del servicio que hoy se da, que estamos conscientes que es una prestación básica. En el tema de educación, para hacer simplemente una referencia, también hay un número muy importante de niños. El número que manifestó la ministra de Educación en el Senado hace 15 días era 30.000 niños en el sistema educativo colombiano, pero con el arreglo del sistema CIMAD, que permite identificar a los niños venezolanos, creemos que en 15 días podemos tener una cifra mucho mayor en los colegios. Es decir, ya hay hoy más de 25.000 niños además en los programas de bienestar familiar. Es decir, ya hoy el gobierno durante el último año ha prestado ese servicio, pero claramente la política tiene que ir dirigida a mirar si va a haber algún tipo de estatus migratorio, mejorar las condiciones de salud si fiscalmente es posible y mirar si se pueden hacer ajustes a la política de educación. Y usted tiene razón, es importante tomar una definición sobre qué condiciones tendrían en el tema laboral. Yo lo que le puedo decir es que los que tienen PEP, por ejemplo, son personas que tienen un permiso para trabajar y lo están haciendo de manera positiva. Y yo creo que el ánimo es distinto. Hoy el presidente de la CGT, el doctor Julio Roberto, dio unas declaraciones que creo que son muy positivas, viniendo de quien viene, uno de los sindicatos más grandes, diciendo que había que acoger a los venezolanos y darles oportunidades laborales. Yo los invito a que revisen lo que él dijo en el Twitter de la CGT, pero parte de la política pública tiene que tener algunas decisiones en algunas posibilidades laborales para que estas personas se integren y tengan algún sustento a mediano plazo. Gracias, Daniel. Perdone, amplio un poquitico para la pregunta que hace sobre la política. Dos temas que hay que tener en cuenta. Uno es, eso tiene una razón de ser, el de haber generado el registro, y tiene dos fundamentos legales. El primero es, o sea, cómo el gobierno está pensando y además bajo el esquema de Estado se está proyectando. Uno es la ley 1873 del año pasado. En el 2017 tiene un artículo que es el 140. Ahí ya se habla de que el gobierno de Colombia tiene que formular una política integral humanitaria para la atención de los venezolanos que están entrando al país. O sea, ya hay un sustento y ya hay una medida de prospectiva legal para poderlo hacer, ordenado. Y segundo, para poderlo desarrollar es que emite el decreto 542 del 21 de marzo para ya saber y hacer todo un panorama real. O sea, cuando uno mira el censo que estamos haciendo, que son alrededor de 20 preguntas, lo que estamos es revisando la verdadera situación para con ella definir la política que se requiere de acuerdo a esta caracterización. Y eso lo que hace que no está dando palos de ciego el gobierno para la propuesta, porque cualquiera se imagina, es que lo mejor es salud, el otro dice educación, el otro dice empleo y demás, sino esta caracterización es el que nos marca la ruta. Y sobre esa base, hoy, lo que sí se está haciendo, y lo dice el doctor Muñoz, es lo siguiente: no se han desamparado los hermanos venezolanos desde que han estado llegando a Colombia, y eso es lo que está ocurriendo, pero para darle el orden, esta es la manera legal que se está planteando. Yo agradezco eso, creo que es importante hacerlo. Jimmy, bienvenido. Gracias, doctor Muñoz. Buenos días, doctor Carlos Iván. Bueno, la primera pregunta es sobre el tema, usted nos hacía un panorama que están llegando profesionales, están llegando tecnólogos de Venezuela. ¿Cuántos están empleados aquí en Colombia por parte del gobierno nacional? Y segunda pregunta, de los hijos de colombianos que pues, nacieron en Venezuela y que están retornando, ¿cuál es esa cifra? Gracias. Bueno, nuevamente ser cuidadosos con las cifras, con el tema. Esto es una población de venezolanos irregulares, Jimmy. Entraron por trochas en su gran mayoría. Es la información que tenemos de lo que se deriva de las encuestas. Es decir, no podría haber de ellos trabajando porque no están de manera regular en Colombia. Entonces no podría estar trabajando ni en el Estado ni en otros sitios. Claramente están ejerciendo en muchas ciudades, lo tenemos claro, no somos inocentes en eso, actividades de carácter informal. Y eso genera presiones en ciertos mercados laborales en ciertas ciudades, pero no están trabajando con el gobierno ni con ninguna entidad porque no lo podrían hacer por las restricciones legales que precisamente les da su condición de irregularidad. Y eso es lo que queremos con el registro, sacar un poco de la oscuridad de ese proceso, entenderlo, aceptarlo y poder tomar decisiones de política pública
digamos, acertada en ese sentido. Segundo, aquí no son los hijos, lo de retornado lo miramos la semana pasada, son las personas que vienen con su hijo o hija, dijimos que más o menos un 30% podían ser retornados colombianos, pero no, los colombianos no se registran en este registro. Acá registramos venezolanos que estén en condición de regularidad en Colombia y que tengan vocación de permanencia en el país. El registro de quienes son retornados colombianos lo llevamos a través, Jimmy, de la registraduría, cuando las personas se acercan, si son menores de 7 años, a expedir su registro civil o si son mayores, su otro documento de identidad. Buenos días. Dale, la última, doctor claro, Muñoz. Claro. Dale, Qué no, pena, tranquila. Andrea Restrepo, Caracol Televisión. Bueno, lamentablemente creo que la situación en Venezuela no va a cambiar pronto y por el contrario podría agravarse. ¿Está Colombia en condiciones de seguir recibiendo migrantes venezolanos por trocha, indocumentados? ¿Aló? Aquí no estamos hablando de condiciones o de qué quisiera uno que pasara, estamos hablando de una realidad. Esa es la realidad migratoria que tiene Colombia. Pero parece que van a seguir llegando muchos más venezolanos. Claro, Es lo que Andrea. se espera. Claro, Andrea, creemos que van a llegar más venezolanos y por eso nos estamos preparando en el marco de las restricciones fiscales, con empatía, con decisión ética y decisión política del presidente y del gobierno, de tener que asumir con esto como una realidad con la cual va a convivir Colombia por lo menos los próximos 5 años. Es que estos no son temas en los cuales sea un tema de decisión o voluntad política. Es que así algunos sectores en Colombia no quisieran que lleguen más venezolanos, va a seguir pasando, pero por eso estamos tomando todas estas medidas, Andrea, de carácter regional, de carácter local, hablando con los países, con el apoyo de la comunidad internacional, para tomar las mejores decisiones que nos permitan enfrentar este fenómeno de la mejor manera. Y quisiera terminar con una reflexión. Esto no es una decisión del Gobierno Nacional de Colombia ni del Gobierno local. Todos en este salón sabemos quién es exactamente el responsable de esta situación.